Hola y bienvenidos a Ávila. Hoy vamos a conocer la figura de la abulense más universal, de la mística, de la andariega, de la santa, de Teresa de Ávila. Y para ello vamos a contar con la ayuda del guía Jorge Díaz. Buenas, Jorge. Hola. Que nos va a acercar la figura de este personaje histórico tan importante, ¿verdad? Sí, vamos a hacer un recorrido que es la ruta teresiana, es una ruta que oferta el Ayuntamiento de Ávila cada temporada y que recorre tres de los lugares más emblemáticos y más relacionados precisamente con la figura de Santa Teresa. ¿Nos puedes adelantar qué tres lugares son? Sí, en un principio empezamos con la Encarnación, que es digamos como el inicio de su vida religiosa como tal, pasamos a San José, que es su primera fundación, y terminamos en la Santa, en la iglesia de la Santa, que bueno, realmente es volver al origen porque es donde nace, pero se sustituye el lugar donde nació por aquí el convento, que es un poco el final, digamos. Pues cuando quieras comenzamos esta ruta que empieza, si no me equivoco, en el patio de este convento. Exactamente. Vamos para allá. El patio del convento de la Encarnación, ¿no? Sí, el patio que han denominado de las 7 moradas, en honor a una de sus grandes obras literarias, y es un poco el preámbulo a lo que es el acceso al convento. En toda esta ruta, la visita a los conventos pues, implica también conocer un poco cómo es la vida monacal, aunque son las partes, por ejemplo en este que es un convento de clausura y también en San José, pero es un poco un primer acercamiento que tiene la gente que visita estos lugares, a también un sistema de vida que se sigue manteniendo, porque es importante resaltar que siguen estando ocupados estos conventos y a la gente eso le llama mucho la atención, ¿no? Que sigan viviendo religiosas en ellos, de clausura, etcétera, etcétera. ¿Por qué empezamos aquí? Pues lo primero que se visita son los locutorios, los sitios donde Teresa de Jesús tuvo una vinculación con el mundo exterior, ya viviendo en el interior y también accediendo a ella, a este convento cuando no estaba dentro del propio convento como religiosa, y luego pasamos al pequeño museo que tienen habilitado. Porque Santa Teresa entró aquí por primera vez en un convento, ¿no? Y luego estuvo, no sé si 30 años aproximadamente. Sí, con esos parones en los cuales pues, por salud tuvo que salir del convento, cuando ella ingresa aquí prácticamente con 20 años, va a pasar otros 30 años aquí dentro, ¿no? Hasta los 50 aproximadamente. Digamos que las primeras fases de su vida van a estar marcadas por este convento, y luego volverá él como priora y en diferentes momentos de su vida, pero va a tener una gran importancia, por supuesto, para su futuro, la estancia que tiene aquí. Se puede afirmar que toda la contrarreforma que se llevó a cabo se ideó aquí, tiene su germen aquí, ¿no? Sí, sí, ella lo gesta aquí porque realmente lo que vive aquí es lo que de alguna forma también es el modelo que no quiere trasladar a las nuevas fundaciones. Ella aquí crea un modelo en su propia mente que va a ser el que va a aplicar con su reforma en sus siguientes fundaciones y la primera en San José. Si quieres que entremos. Entramos. Bueno, pues son los locutorios. Son locutorios en los cuales las monjas de clausura entraban en contacto, digamos, con el mundo exterior, ¿no? Siempre con esas celosías, esas verjas, ¿no? Que les separaban. Y los tres que vamos a ver tienen una vinculación muy estrecha con la figura de la santa. De alguna forma ella estuvo en estos locutorios, ya no se utilizan, están musealizados, pero en cada uno de ellos le acontece algo muy significativo. Concretamente en este, ella habla con su prima y con alguna de sus amigas que habían ingresado ya en la Encarnación. Eso, desde cualquier punto de vista, parece que es fundamental para que ella luego sienta esa vocación y decida entrar en la Encarnación con cierta oposición de su padre. Pasamos al siguiente, si quieres, Jorge. Sí. De alguna manera es como una visita, de alguna manera en orden cronológico, ¿no? Por su estancia en este convento. Claro, digamos que ahí siente ya esos primeros momentos de vocación y va a hacer que entre aquí ya en este locutorio lo que representa de alguna forma el gran acontecimiento que le viene a acontecer, aparte de que se entrevistase con más personas, es que tiene una visión, una de esas visiones que le han hecho tan característica a la vida mística de la santa, ¿no? En la cual ella está al otro lado, por supuesto, de la verja, y tiene esa visión en la cual se le aparece
pues el Cristo amarrado a la columna, ¿no? Esa visión la va a representar en varias ocasiones. Ella la va a pedir que se la pinten precisamente la portería de este convento, pero también en cualquier convento carmelitano femenino va a estar muy presente la figura del Cristo siendo azotado, amarrado a la columna. Y pasamos ya a la última estancia. Bueno, y este tercer locutorio pues también tiene una simbología muy significativa, valga la redundancia, respecto a Teresa de Jesús. En este locutorio ella entra en relación en un momento dado con San Juan de la Cruz, con Juan de Yepes, que viene a visitarla. Él tiene luego mucha vinculación también con la Encarnación, donde fue confesor, pero lo que se cuenta de este lugar es que ella tiene otra visión en la cual está charlando con Juan de Yepes y él empieza a levitar, empieza a ascender, ¿no?, sobre el nivel del suelo, y ella le ve en ese momento fundamental. Y esa frase que viene a colación es aquella que deja escrita de no se podía hablar de Dios con el padre Fray Juan, refiriéndose a Juan de Yepes, porque se transponía o hacía transponer. O sea, era un momento en el cual ellos hablaban con tanta intensidad de los acontecimientos místicos, todo lo que le estaba rodeando al vivir la religiosidad, que era fácil que ambos dos entrasen en éxtasis, de alguna forma. San Juan de la Cruz, otro místico abulense de una relevancia increíble. Sí. Con menos presencia, quizás mucha gente cuando viene a Ávila pregunta por San Juan de la Cruz y dice, ¿no es tan importante la figura aquí como Teresa de Jesús? Y digo, claro, es que Teresa de Jesús estuvo muy vinculada durante toda su vida a Ávila, fundó, etcétera. Tiene muchos momentos y muchos monumentos relacionados con ella. Sin embargo, San Juan de la Cruz no estuvo tan vinculado quizás con la ciudad, ¿no? Pero bueno, tiene igual de relevancia a nivel literaria, a nivel de personaje histórico, por supuesto, que Teresa de Jesús. ¿Cuál es nuestra siguiente parada, Jorge? Pues podemos ver tanto el interior del Museo de la Santa como de la Encarnación, perdón, como la propia iglesia. Vamos allá. Jorge, del convento en el que la Santa estuvo más de 30 años, o 30 años, la Encarnación, a su primera fundación, que es este que tenemos ante nosotros. Sí, San José. San José va a ser su primera fundación. Va a haber todo en torno a esa fundación, todo un proceso que nos va a acercar mucho al personaje humano, ¿no?, de Santa Teresa, porque realmente ella tiene esa voluntad de salir de la Encarnación y reformar lo que, digamos, ha vivido hasta ese momento, y va a conseguir que la dejen una casa vieja, como suelen ser las primeras fundaciones de los conventos, y consigue también que haya una serie de personas que quieran vivir esa vida monacal con ella. Así que se trasladan hasta aquí, pero lo que siempre se ha contado y la historia real es que ella en 1462 no puede venir a ocupar ese puesto aquí en la Encarnación, en su primera fundación, en San José, porque está siendo investigada de alguna forma. No saben hasta qué punto la reforma que quiere hacer es una reforma que tiene que ver con el protestantismo, y hasta un año después, en 1563, no la van a dejar que salga aquí y tome posesión, digamos, de su primera fundación, de San José. Por fin la dejarán salir, y ella siempre dijo que sus 5 primeros años aquí en San José van a ser los más felices de su vida. Va a vivir en una comunidad muy pequeñita, va a vivir digamos, con austeridad, con rezos, con ese contacto directo hacia Dios, y va a ser, digamos, cuando ella viva esa plenitud de vida monástica. Entiendo yo que aquel convento no tendrá nada que ver con el que vemos ahora. Claro, luego es totalmente reformado, nos queda, digamos, la iglesia antigua, esa iglesia pequeñita que hoy funciona como una especie de capilla dedicada a San Pablo, pero realmente pues casi ella no va a conocer buena parte del convento que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y por supuesto la iglesia de Francisco de Mora, pues ella no la va a conocer, se va a edificar ya cuando ella ya haya fallecido. Pues una vez visto el exterior, yo creo que es el momento de conocer el interior. Muy bien, vamos adentro. Vamos para adentro. Bueno, pues ya estamos en el interior de la iglesia de San José. Es una iglesia que rompe un poco la tónica del resto de la ruta, ¿no? Se ve la iglesia de la Santa, la iglesia de la Encarnación, todas con esas bóvedas pues barrocas o posteriores, ¿no?, pero enyesadas, y sin embargo esta iglesia pues sorprende en ese sentido porque se ve la piedra vista, y ya no solamente la piedra gris berroqueña, sino que se ve en las bóvedas esa piedra ensangrentada, veteada, tan característica de Ávila, porque es una piedra muy única, con ese óxido ferroso que le da esa tonalidad y que se utiliza muy puntualmente. Vemos la girola de la catedral, pero digamos que aquí se utiliza únicamente en las bóvedas. ¿Qué
¿Qué podemos ver en el interior de esta iglesia? Bueno, esta iglesia se planifica no como la vemos hoy en día, sino que era una única nave, que es así que se mantiene, pero en un principio solo había tres capillas en uno de los laterales. Eso es un poco la obra que realiza Francisco de Mora, este eminente arquitecto que es el artífice de esta iglesia. Pero posteriormente se fue ampliando a estas otras tres capillas que tenemos en el otro lateral. Digamos que el conjunto final es una nave con tres capillas en cada uno de sus laterales. Las tres capillas en cada uno de sus laterales normalmente está ocupada por el enterramiento de algún noble, de algún personaje ilustre de Ávila o algún clérigo o canónigo relacionado también con el convento. Pues esta es nuestra penúltima parada, el punto intermedio. Si quieres vamos ya a terminar esta ruta al convento de la Santa. Exactamente. Perfecto, pues vamos hacia allá. Jorge, es curioso que terminemos nuestra visita aquí, porque precisamente este es el lugar de nacimiento de Santa Teresa, ¿no? Claro, y luego también tiene esa simbología con su muerte, porque realmente cuando se derriba la casa natal y se construye en lo que es el convento de la Santa, pues de alguna forma se demuele esa casa donde ella nació para mayor gloria de ella al colocar justamente encima la iglesia de ese conjunto conventual, ¿no? Bueno, pues lo que es la fachada de todo el edificio pues es una réplica de un modelo que ya se estaba empezando a imponer y que tiene su referente en San José, de donde venimos, ¿no? Esa fachada en la cual pues domina una estética muy barroca, ese frontón triangular arriba, la existencia de esos escudos, de esos blasones, una figura que es la que siempre preside, a la que está dedicada realmente la iglesia, en este caso Teresa de Jesús, y ese pequeño nartes, ese pequeño pórtico en la parte inferior. Eso es un modelo que se va a ir repitiendo en todas las iglesias carmelitas a partir del modelo abulense. Además tenemos ahí una puerta, la de la izquierda, que si no me equivoco es la que ha estado abierta durante el pasado año jubilar. Ajá. Exactamente, es una puerta que se abre solamente en esos casos excepcionales en los cuales pues, el visitar estos lugares teresianos pues, te daba bueno, esas indulgencias, ¿no? Ha estado abierta efectivamente hasta octubre. Y hasta el próximo año 2023, creo que es, el próximo año jubilar, no se volverá a abrir. Exactamente, así que bueno, la gente la verdad es que los últimos días que estuvo abierta apuró por venir y atravesarla, aunque luego tenías que hacer otra serie de cosas para ganar la indulgencia. Muy bien, pues si quieres pasamos al interior de esta iglesia. Vamos a verla. Pues una iglesia creo que es monotemática, ¿no? Todo lo que nos rodea trata sobre la Santa, vidrieras, pinturas, esculturas. Sí, prácticamente no hay nada que se salga de esa simbología rodeando la figura de Teresa de Jesús o en todo caso los carmelitas, ¿no? Las esculturas pues son San José, que es una escultura siempre presente en todas las fundaciones relacionadas con Teresa de Jesús, esa especial advocación que tenía ella, o San Elías, etcétera, y todas las referencias también, las vidrieras, por ejemplo, que estamos contemplando. ¿Qué podemos ver en estas vidrieras? Bueno, son diferentes momentos de la vida de la Santa y quizás la más emblemática, porque es de las pocas representaciones que se tiene de ella, de esa escena concretamente que le acontece en su vida, es esta que tenemos aquí, ¿no? En ella se la ve a ella, realmente está representada lo que podría ser su celda, aunque la vemos con unos arcos como mucho más góticos, etcétera, en la cual está utilizando un brasero para quemar un legajo, una serie de páginas, ¿no? ¿Y qué representa este momento exactamente? Bueno, pues lo que sabemos es que ella en un momento dado había escrito algo que se salía un poco de la norma de lo que ella había ido escribiendo a lo largo de su vida, ¿no? Todo lo que ella hemos conocido, publicado y todo lo que nos ha llegado de ella son textos relacionados con religiosidad, con textos religiosos. Sin embargo, ella en un momento dado había escrito un libro, digamos, que no tenía esa connotación religiosa, era un comentario del Cantar de los Cantares, un comentario acerca de un libro de caballería a los cuales ella era tan aficionada cuando era pequeña, ¿no? Ella leía esos libros de aventuras, de doncellas, de caballeros, y ella en un momento dado escribe algo relacionado con ello. Pero su confesor le aconseja que siendo una religiosa como es ella de clausura, no era propio de una persona como ella escribir ese tipo y que le puede traer problemas. Con lo cual le aconseja quemarlo y efectivamente ella de una forma muy obediente lo quema y nos quedamos sin el único manuscrito de un tema que no fuera religioso que había escrito la Santa. Pero bueno, eran normas que tenía que cumplir.
¿Qué cosas más curiosas aparte de estas vemos en esta iglesia? Bueno, pues podríamos ver, por supuesto, el lugar donde ella nace, ¿no? El lugar que ocupaba aquella alcoba, y luego toda una serie de referencias en toda la iglesia, con unas grandes esculturas que las que podemos ir viendo, que son una decoración que se hace posteriormente a la construcción de la iglesia para dotarla de un mayor esplendor, ¿no? Un esplendor al que incluso la ciudad de Ávila en un momento dado se opuso. Decían que la norma de austeridad de la santa hacía que esta iglesia fuera un poco pomposa. Había demasiado gasto, ¿no?, para lo que debía de ser la orden. Sí, hubo incluso una intentona de que la fachada principal de la iglesia se demoliese, se eliminase, porque era demasiado, digamos, para lo que ella había dicho en vida, que tenía que ser una iglesia, ¿no? Y aún así también es bastante austera esa portada, ¿no? Sí, para nuestro punto de vista actual sí, lo que pasa es que es una portada que incluso se eleva más que la propia nave, o sea, es un poco más grande, ¿no? Y la verdad es que acceder a la muralla y encontrarte esa fachada en un momento dado, yo creo que les sorprendió mucho, ¿no? Fue mucha magnitud. Y también ese cuadro que tenemos ahí a mano derecha también llama bastante la atención, ¿verdad? Sí, porque parece una escena más cotidiana que el resto, ¿no? El resto parece muy centrado en la temática religiosa y aquella parece una conversación entre ella y unos monjes carmelitas, ¿no?, de la orden masculina, y es una escena también poco representada, ¿no? Es una escena que ella dejó muy bien documentada, en la cual ella hace una visita al convento de Duruelo, al convento de monjes masculinos de la orden masculina, accede al monasterio que en ese momento estaban ocupando y digamos que al salir se lleva las manos a la cabeza, se pone a llorar porque ha visto cómo ellos viven en unas condiciones tan precarias, en una situación en la cual la casa está prácticamente ruinosa, no tienen apenas qué comer, etcétera, y ella en ese momento lo que hace es jurarse a sí mismo que tiene que sacarles de allí. Y verdaderamente lo va a hacer. Ella en un momento dado les va a conseguir una casa vieja, pero una casa aquí en Ávila, y esa parte de la orden masculina se va a trasladar a Ávila capital. Esa orden, esos monjes que están representados ahí, no ellos necesariamente, pero sí los que continuaron esa fundación, son los que terminarán ocupando el convento en el que estamos ahora mismo. Lo que es muy curioso es que a través de todas las obras de arte que hay dentro de esta iglesia y bueno, dentro de muchas iglesias abulenses, podemos irnos acercando a la figura de la santa como si fuese una biografía suya, ¿verdad? Sí, a veces parece casi un TV, un cómic, ¿no? Porque vas viendo cuadros que se representan desde su infancia, que podemos verlos en la base del retablo, ¿no?, en la cual pues, se representa a ella jugando con su hermano pequeño en el jardín de la casa, o ella yendo a evangelizar a los musulmanes y siendo detenidas por su tío Francisco. Otro famoso capítulo, ¿no? Claro, famoso capítulo. Hay mucha, bueno, se ha hablado mucho de hasta qué punto aquello fue cierto, ¿no? Hasta qué punto ella decide ir a evangelizar a los musulmanes y se escapa para ser decapitada en amor a Dios, etcétera. Pero bueno, esa escena está presente también en la Iglesia de la Santa, en varios momentos, en varias representaciones pictóricas, sí. Y un retablo también en el que, por supuesto, vemos a la santa. Sí, claro, eso es digamos, un momento cumbre, ¿no? Esa imposición del collar que le realiza la Santísima Trinidad en este caso, ¿no? San José, la Virgen, la Paloma presidiendo todo ello, imponiéndole ese collar de castidad que está representado en otros lugares y que le acontece esta aparición, esta visión que tiene ella en el convento de Santo Tomás, de aquí de la ciudad. Si quieres pasamos a la capilla, ¿qué te parece? Muy bien, vamos a verla. Hombre, David. Muy buenas, ¿qué tal? Prior del convento de la Santa. Así es, ¿qué tal? Qué casualidad. Bien, muy bien. Bueno, estamos en uno de los sitios, no sé si te importa, Jorge, ahora que él nos hable de esto, ya que es su casa, ¿no? Uno de los sitios más relevantes, ¿no?, dentro de esta iglesia. Sí, de hecho, esta iglesia se edifica en este lugar para conservar este sitio, que es el sitio donde nació Santa Teresa, ¿no? Entonces, la iglesia entera está como ordenada a este rincón tan bonito, que es lo que era la habitación de los padres de Santa Teresa, y aquí nace ella, pero no solo nace, sino que en toda esta casa va a vivir 20 años. Además se nota, en cuanto entramos en este espacio, se nota que es especial, ¿no? Porque tiene mucho contraste con el resto de la iglesia. Sí, está hecho como una pequeña capilla así, más decorada, mejor tratada, ¿no? Y tiene un halo, ¿verdad? Hay mucha gente que viene hasta aquí, no solo turistas a ver las cosas, sino
mucha gente de Ávila que viene aquí a estar un ratito con Santa Teresa, a rezar con ella y a hablar de tú a tú con su paisana, claro. Bueno, David, entiendo que estos últimos años han tenido mucho movimiento, ¿no?, por esta iglesia, porque claro, hemos tenido el 5º centenario del nacimiento, el año jubilar. ¿Cómo has vivido tú personalmente estos años? Bueno, pues han sido unos años, es verdad, de mucho movimiento, de mucho trabajo, pero de un movimiento y un trabajo muy alegre, ¿no? Es verdad que hasta esta casa vienen a lo largo del año cientos y miles de peregrinos, de turistas que vienen a visitar eso, pero el año del centenario, el año jubilar, han sido especialmente gratificantes, ¿no? Hemos podido atender a muchísima gente que ha venido hasta aquí, interesados por Santa Teresa, y no solo eso, sino poderles abrir también nuestra casa, abrirles el conocer a la Santa, el poder leer con ellos algunos textos. O sea, no solo ha sido el visitar un lugar, sino profundizar de otra manera la vivencia de Santa Teresa. ¿Pero qué tiene la Santa que atrae a tanta gente hasta su casa? Pues tiene muchas cosas. Santa Teresa tiene mucho, y ahora nos queda hacer el siguiente paso, que es atraer a los propios de Ávila hacia la propia Santa Teresa, ¿no? La conocemos mucho, decimos Santa Teresa, pero nos falta dar ese paso, como tanta gente que ha llegado hasta aquí, ¿no? Leer sus escritos, una mujer del siglo XVI con unos escritos espirituales tan ricos que hasta el día de hoy siguen siendo de una tremenda actualidad, ¿no? Y luego pues ella era como mujer, como religiosa, ha sido una mujer que ha vivido su vida de una manera fascinante, con una entrega tremenda, y eso a todo el mundo, incluso a gente que llega hasta aquí que no profesa ninguna religión, le fascina, ¿no? Le fascina al encontrarse con Teresa. Y eso sería lo hermoso, que también nosotros los de Ávila ahora hiciéramos ese camino, ¿no? Ese camino de encontrarnos con esa otra Teresa más profunda, más intensa, que desborda el corazón, que te seduce y que va más allá de solo celebrar su fiesta, ¿no? Que sería bueno que ese paisaje que traemos con ella pues nos ayude a alimentarnos de ella, también a saber por qué sigue seduciendo en el mundo entero. Señalas que uno de vuestros retos, ¿no?, en el futuro es eso, acercar la figura de Santa Teresa a los abulenses, pero además tenemos ahí cerquita, en el año 2023, si no me equivoco, otro año jubilar, ¿no? Sí, esto ya no se para, esto ya es cada vez que la fiesta de Santa Teresa cae en domingo, tendremos un año jubilar. Entonces, si Dios quiere, en octubre del año 22 se abrirá de nuevo la Puerta Santa y comenzaremos para todo el año 2023 el siguiente año jubilar. Curioso, porque además ese año 22 coincide también el centenario de la canonización de Santa Teresa, o sea que nos van a ir sumando acontecimientos y efemérides ahí. Todos los años son buenos, ¿no?, para celebrar algo relacionado con la Santa. La Santa llama a todo el mundo y llama siempre, ¿no? Pero bueno, esos años especiales pues son un poco más intensos. Pues muchas gracias, David, por abrirnos las puertas de vuestra casa. Bienvenidos, y es nuestra casa, pero sobre todo la casa de la Santa, y esto siempre está abierto para todos. Nosotros vamos a seguir nuestra ruta. Hasta luego. Muy impresionante este espacio, ¿no? Sí, a lo mejor además muy desconocido, ¿no? Realmente la gente que hace la ruta teresiana, cuando ve este lugar, le llama mucho la atención, ¿no? No deja de ser un semisubterráneo, ¿no?, porque hay zonas que dan al exterior, pero es una cripta muy curiosa, porque realmente lo que sirve es para dar horizontalidad a toda la iglesia, porque estamos justamente por debajo de la iglesia de la Santa. ¿Y aquí qué podemos ver? Porque vemos muchas piezas, lo tienen convertido en un museo ahora mismo. Claro, lo que era esta cripta, que tiene una función más arquitectónica de otra forma, aunque también se utilizó en un momento dado ya más avanzada la historia como bodega y como almacén, es albergar este museo teresiano, que es, digamos, el más completo que hay en todo el mundo, ¿no?, con multitud de piezas relacionadas con la vida de Teresa de Jesús, también algunas referencias a San Juan de la Cruz, y lugares muy emblemáticos, como quizás el que vamos a ver a continuación, que es ese fragmento de jardín que queda de patio de la casa donde ella nació. Si quieres vamos para allá, Jorge. Vale. Jorge, terminamos en un lugar muy especial. Sí, este fragmento de lo que era el patio, el jardín, digamos, de la casa donde ella nace, donde nace Teresa de Jesús,
pues el hecho de que se haya mantenido este pequeño reducto, pues también nos acerca a la figura de ella, de la santa, ¿no? En varios de sus escritos ella relata cómo salía a este patio y jugaba con alguno de sus hermanos pequeños, en este caso pues a construir iglesias, no podía ser de otra forma, ¿no? No juegan a otro juego que construir estas iglesias, y el hecho de que se haya conservado, se pueda ver desde la propia iglesia o se pueda ver desde la cripta inferior en la que estamos, pues también da un especial carácter a este rincón. Bueno, Jorge, y aquí termina nuestra visita, ¿verdad? Sí, en este punto es en el que terminamos la ruta teresiana, en este, digamos, recorrido por lugares emblemáticos y muy vinculados a la Santa y a la capital. Pues muchas gracias por esta ruta que nos has hecho, por este acercamiento a la figura de la Santa, y nosotros ya nos despedimos porque nos está esperando Héctor Palencia, teniente de alcalde de turismo ahí en la Plaza de la Santa, así que muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos en otra ruta descubriendo un poco más la figura de la Santa. De acuerdo. Hasta luego. Adiós. Hola, buenas, Héctor, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, Samuel? ¿Cuánto tiempo? Héctor, ¿por qué nos has citado aquí, precisamente en este emplazamiento? Bueno, yo creo que para hablar de Santa Teresa, es el sitio más emblemático, y desde el 2015, con esta estatua más todavía, que impulsamos como conmemoración del 5º centenario, pues si ya lo era históricamente, ahora ya visualmente y urbanísticamente creo que es el corazón donde late el espíritu de Teresa en el mundo. Sí, porque la foto es aquí, es al lado de esta estatua de Santa Teresa. Por eso os quería que nos pusiéramos al lado de ella, ¿no? Para luego hacernos una foto. Perfecto, yo por mí... Hacemos un selfie luego. Sí, para recordar esta jornada tan bonita en la que, por cierto, nos hemos acercado a su figura y, como señalabas, esta estatua se pone aquí en el 5º centenario, un hecho muy relevante, luego hemos tenido año jubilar. ¿Qué balance sacamos de estos dos periodos? Bueno, lo primero que tenemos que ser conscientes todos es que tenemos un privilegio los abulenses, y es haber tenido de paisana a una figura tan importante en la historia universal como Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, no solo en el ámbito religioso, que lo es, doctora, primera mujer doctora de la Iglesia, sino también como mujer, como escritora, como pensadora, como mística, en definitiva una persona adelantada a su tiempo que aún en estos días sigue marcando el camino para muchas personas, y vuelvo a decir, no solo en el ámbito religioso, que lo es, sino también en otros ámbitos, y hace que la figura de Teresa trascienda en muchos ámbitos y sea conocida por mucho público. Y yo creo que el 5º centenario del año jubilar nos ha permitido conocer esa Teresa más humana, esa Teresa más cercana, esa historia de una mujer interesante en la historia de nuestra ciudad, en la historia de España, en la historia del mundo. Y tú lo has recalcado mucho, el año jubilar, primer año jubilar, es una puesta en valor, pero hay que mirar al futuro. Está claro, el año jubilar nos ha permitido empezar a andar un camino. Decía Teresa que ya es hora de caminar en el momento de su muerte, pues eso es lo que dijimos al final del 5º centenario, y vicisitudes de la vida, o en este caso resultado de trabajo de muchas personas encabezadas por nuestro obispo don Jesús, esas palabras fueron un presagio de lo que venía después, que fue esa concesión por el Santo Padre de año jubilar teresiano cada vez que el 15 de octubre caiga en domingo, y por tanto ese camino que se inicia y que marcábamos al final del 2015 es ese primer año jubilar teresiano, donde se han sentado, como decía antes, las bases de lo que tiene que ser en el futuro. Es lógico que miremos a otros años jubilares periódicos, hay 7 en el mundo, Ávila es uno de los lugares que tiene ese privilegio, mejor dicho, Teresa es quien tiene ese privilegio y por ende la ciudad de Ávila, y lo que tenemos que hacer es tomarlo como tal, saber el potencial que tiene ese hecho, ese privilegio que tiene Teresa y que tiene Ávila, y tenemos que creérnoslo para proyectarlo al futuro en todos los ámbitos. Lo hablábamos antes en la figura de Teresa, pues los años jubilares no solo son un hecho religioso, que lo son fundamentalmente, es un hecho religioso en el mundo católico, pero también lo es en el punto de vista económico, laboral, turístico, para un territorio. Y si no, ahora mismo nadie discute, eso sí, después de muchos cientos de años,
que los sacobeos en Santiago de Compostela y en Galicia supongan un revulsivo, tanto promocional, económico, como también religioso e incluso de naturaleza, lo que supone el Camino de Santiago de los años de Jacobeo en Santiago de Compostela. Nos queda mucho trabajo para poder llegar alguna vez a parecernos, lógicamente, a un año jubilar tan antiguo como el de Santiago de Compostela, pero es para que sepamos lo que podemos tener, lo que podemos obtener, y yo creo que además va a ser un hecho fundamental para seguir eso que hablábamos hace un momento, rejuvenecer, acercar, humanizar esa figura de Teresa a nuestros días, que es importante, porque quizás hasta antes del quinto centenario tenemos una imagen de Santa Teresa quizás llena de clichés que venían de los años 50, 70 y que ahora mismo, bueno, pues a las nuevas generaciones hay que volverles a actualizar. Y yo creo que los años jubilares nos va a permitir redescubrir, reconocer nuevamente a Teresa de Ávila. Pues ahí queda esa invitación y descubran a Teresa de Ávila, descubran a una gran religiosa, a una gran mística, a una gran filósofa, a una gran escritora, porque si algo tiene Teresa es que tiene muchas caras y muchos rincones que descubrir. Así que desde esta Plaza de la Santa nos despedimos. Eso sí, vamos a hacernos ese selfie. Pues vamos a hacernos el selfie.